Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una jornada académica. Como ustedes saben, para el gremio es súper importante compartirles información de valor que los ayude a gestionar sus negocios inmobiliarios de la mejor manera. El día de hoy vamos a estar hablando de algo que desde hace un tiempo ha estado gestionando, sobre todo en estos últimos meses, con el impuesto de timbre y cómo este impuesto de timbre puede impactar en nuestros negocios inmobiliarios, sobre todo en el sector. Recordemos pues que este es un impuesto que hace poquito se emitió un decreto para establecer unas nuevas tarifas, entonces queremos contarles todo lo que ha ocurrido con este impuesto y para eso tenemos a dos abogados expertos que nos contarán un poco sobre cómo funciona. Mientras esperamos a que más personas se unan a nuestra conferencia, les queremos recordar y extender una invitación que tenemos el próximo jueves 20 de marzo a nuestro encuentro de vendedores inmobiliarios. Recordemos que este es un evento que hacemos todos los años en el Centro de Eventos del Tesoro. Allí vamos a estar hablando de la venta de inmuebles por fracción. Vamos a tener una micro talk respecto del lanzamiento del registro del corredor inmobiliario para que no se pierdan esta oportunidad de conocer qué es el registro del corredor inmobiliario. Hablaremos de las consideraciones de la comercialización y cesión de derechos fiduciarios en proyectos inmobiliarios, también de las estrategias y digitales que funcionan, cómo generar clientes y aumentar las ventas usando tus redes sociales. Y por último, hablaremos de la conexión, comunicación y cierre en el arte de vender. Este es un evento en el que recibimos diferentes afiliados del sector para que nos acompañen. También es un evento abierto a no afiliados. En el chat, desde el área de eventos, les compartirán el link de inscripción para que tengan acceso a toda esta información. Les recuerdo, es el jueves 20 de marzo en el Centro de Eventos El Tesoro. Bueno, Alejandra, Daniel, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Alejandra y Daniel son del equipo tributario y planeación patrimonial de Serrano Martínez CMA. Serrano Martínez este año nos estará acompañando en las jornadas académicas con todo este tema y todo su conocimiento, no solo desde diversas áreas del derecho, sino también desde el sector inmobiliario y cómo pueden darnos algunos tips de cómo enfrentar pues estas cosas a la hora de hacer nuestros negocios inmobiliarios. Alejandra, Daniel, bienvenidos. Gracias, Mariana, por el espacio. Bueno, como se los dijo Mariana, nosotros hoy los vamos a acompañar durante esta hora y cuarto aproximadamente, donde les vamos a contar un poco sobre el impuesto de timbre y el impacto que está generando actualmente en el sector inmobiliario. Primero vamos a hacer un contexto de, eh, no, el impuesto de timbre no es un impuesto nuevo, creo que hay que, digamos, sacarnos eso de la cabeza o desmitificar ese pensamiento. Este impuesto viene desde 1976 con la ley segunda, desde ahí tiene sus orígenes y desde ahí vienen todas sus disposiciones. A lo largo, obviamente, de este tiempo y de la historia ha tenido modificaciones, pero viene desde ese momento. Es decir, estamos hablando de un impuesto antiquísimo y que hoy nos está impactando nuevamente. Está regulado específicamente en el libro cuarto del Estatuto Tributario, entre los artículos 514 y 539 raya 3. Hay que tener varias cosas presentes. Una, es un impuesto bastante antiquísimo y dos, este impuesto a partir del año 2010, con la reforma que hubo de la ley 1111 del 2006, empezó a tener una tarifa cero. Es decir, entre sus elementos esenciales, que es la tarifa, pues nos tenía una tarifa cero y por eso era que no teníamos ese impacto económico que hoy sí lo estamos viendo, ¿cierto? Y que de cierta forma empezamos a olvidar que existía el impuesto de timbre. Pero principalmente para el sector inmobiliario, vuelve y reaparece con lo que sucede con la reforma del año 2022 con la ley 2277, donde se da una tarifa diferencial para aquellos
negocios o documentos donde había una enajenación a cualquier título de un bien inmueble y que se escrituraba y que se realizaba por escritura pública. Desde ahí como que empezamos otra vez a identificar el impuesto de timbre y a generar cierto impacto, principalmente para el sector inmobiliario. A partir de eso, empezamos a tener ciertos conocimientos del impuesto de timbre y es con el decreto de conmoción interior, ahorita en el año 2025, el decreto 062, donde lo que hace nuestro presidente es declarar el estado de conmoción interior y esto le da ciertas facultades extraordinarias para que se pueda conjurar o solucionar el estado de conmoción interior que se da o su principal motivación es la violencia que se está generando en la región del Catatumbo. A partir de esas facultades extraordinarias, se emite un decreto legislativo, el decreto 176, del 14 de febrero del año 2025, donde en su artículo 8 nos viene y nos modifica uno de los incisos del artículo 519 del Estatuto Tributario. Y nos dice que ahora va a cambiar la tarifa del impuesto de timbre nacional a 1%. Pasamos del 0, cuando no teníamos un impacto económico, ya al 1%. Y es este revuelo que hoy tenemos con el impuesto de timbre nacional. Ya haciendo como ese contexto y conociendo un poco ya de dónde viene el impuesto de timbre, no es algo nuevo, pero sí hoy nos impacta económicamente por su cambio de tarifa, vamos a exponerles un poco a partir de los 5 elementos esenciales de ese impuesto. Los 5 elementos esenciales de este impuesto son sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Partimos de un contexto de los elementos esenciales de un tributo porque es la forma más fácil de poderlo entender, asimilar y obviamente entender su aplicación. Bueno, por acá lo de la conmoción interior, los elementos esenciales como ya se los dije, y acá empezamos con el primer elemento, que son los sujetos. Entonces tenemos dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Cuando hablamos de sujeto activo, es esa entidad, obviamente pública, porque es el gobierno en la administración quien tiene la facultad de administrar los tributos. Como esto es un impuesto nacional, tenemos que la entidad hoy encargada de administrarlo y exigir su cumplimiento es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional. También por otro lado tenemos el sujeto pasivo, que es esa persona que tiene que cumplir no solo las obligaciones formales, sino también las sustanciales. Cuando hablamos de obligaciones formales, estamos hablando específicamente del cumplimiento como tal del impuesto, es decir, y de esa declaración, que muchas veces es eso a lo que conlleva una obligación formal, a la presentación de ese impuesto hacia ese sujeto activo, que en este caso es un impuesto declarado. Y también respecto a esas obligaciones sustanciales, lo que tiene que ver es el pago del tributo, o eso es lo que hace referencia como tal la obligación sustancial, el pago del tributo. En este impuesto tenemos que el sujeto pasivo son todas aquellas personas naturales o jurídicas y las entidades públicas no exceptuadas, que sean suscriptores, giradores, otorgantes, aceptantes de un documento, sea público o privado, ¿cierto? Acá tenemos que hacer varias anotaciones, tenemos que identificar varios puntos. En este impuesto tenemos que identificar cuando hay un sujeto pasivo, hay dos condiciones de ese sujeto pasivo. Puede ser un sujeto pasivo jurídico y un sujeto pasivo económico, ¿cierto? En muchos impuestos pueden coincidir, pero en este específicamente el sujeto jurídico y el sujeto económico son diferentes, pueden ser diferentes. El sujeto económico, como su nombre lo indica, es quien tiene que realizar el aporte del impuesto, quien paga como tal el impuesto. Respecto al sujeto jurídico, es la persona que tiene la obligación de entregarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el impuesto y declararlo, es decir, cumplir esa obligación formal, y el económico cumplir la obligación sustancial. Entonces acá en muchos escenarios pueden no convergen en la misma persona
esas dos características del sujeto pasivo. Y acá, pues tenemos que efectivamente, ¿quién es el sujeto jurídico? Bueno, empecemos primero por el sujeto económico, que es esa persona que realmente tiene que pagar el impuesto. Entonces tenemos varias cosas. Sabemos que hay personas jurídicas, es decir, están constituidas como personas jurídicas específicamente. Y en las personas naturales, ahí se tienen que identificar dos condiciones para que esa persona sea sujeto pasivo. Es decir, la persona natural tiene que tener la calidad de comerciante y ahí es cuando vamos y nos referimos, vamos al artículo 10 del Código de Comercio y nos define quién es una persona, quién tiene la calidad de comerciante. A su vez también tendríamos que ir al artículo 20 donde nos define específicamente cuáles son los actos de comercio, porque quien tiene la calidad de comerciante es quien realiza de manera profesional y habitual las actividades comerciales. ¿Cuáles son las actividades comerciales? Vamos al artículo 20 y nos desglosa una cantidad de actividades que son y pues que se consideran como comerciales. Además, tenemos que tener claro de que hay unas situaciones que nos enmarcan como tal en la calidad de comerciante, como por ejemplo estar inscritos en el registro mercantil, tener por ejemplo un establecimiento de comercio abierto al público. Entonces hay que identificar claramente cuando estamos contratando, cuando estamos suscribiendo, otorgando algún documento público o privado con una persona natural, si efectivamente esta persona puede ser sujeto pasivo del del impuesto de timbre, porque tiene que tener esa condición de comerciante. Además, tiene que tener una de las dos siguientes condiciones, sea, tenga ingresos brutos superiores a 30.000 VTs o patrimonio que supere los 30.000 VTs, que hoy estamos hablando aproximadamente de 1.490 millones de pesos. Es decir, que se tiene que cumplir una de esas dos condiciones más tener la calidad de comerciante para que una persona natural efectivamente sea sujeto pasivo del impuesto de timbre nacional. Es decir que Alejandra hoy no tiene calidad de comerciante, tampoco tiene ni ingresos superiores a esos 1.400 millones, ni un patrimonio que supere los 1.400 millones, entonces yo no soy sujeto, yo no podría ser sujeto pasivo del impuesto de timbre. Entonces hay que identificar eso. Y respecto a las entidades públicas no exceptuadas, que es muy claro que el artículo 532 nos define exactamente quiénes son las entidades públicas que están exceptuadas de este impuesto y nos dice que son las entidades de derecho público. Y uno dice, ¿y cuáles son esas? Entonces, nos define exactamente en un listado cuáles son las entidades de derecho público que van a estar exceptuadas de este impuesto, es decir, que no van a poder ser por nada y sujetos pasivos del impuesto. Y son la nación, los departamentos, los distritos, los municipios, las entidades los entes universitarios autónomos y las demás dependencias que tengan que ver con el poder público, ya sea nacional o seccional. Y nos exceptúa de esa excepción, es decir, nos dice que sí podrán ser sujetos pasivos de este impuesto las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces hay que tener claridad sobre quiénes pueden ser sujetos pasivos, porque en el evento donde hayan dos personas o dos personas suscribiendo un documento que no tienen la calidad de sujeto pasivo, pues entonces no vamos a generar o no se va a causar como tal el impuesto. Bueno, ya acá tenemos que identificar. Ya identificamos quiénes pueden ser sujetos pasivos, principalmente económicos. Entonces acá tenemos que identificar esos sujetos pasivos jurídicos y cómo vamos a dar el cumplimiento de este impuesto. Porque para poder identificar ese sujeto pasivo jurídico, pues tenemos que identificar cómo se va a empezar a recaudar ese impuesto o cómo es su presentación ante la DIAN. Entonces, la presentación de este impuesto se hace a través del mecanismo de retención en la fuente.
Entonces, por regla general, quien realiza la retención en la fuente es el pagador, es decir, quien va a realizar ese pago a una persona que ya sea le prestó un servicio o le vendió algo o con quien suscribió un contrato donde había unas obligaciones de pagar, ¿cierto? Entonces, tenemos que hay unos agentes de retenciones que son las personas o ese sujeto pasivo jurídico quien va a cumplir esa obligación formal de declarar. Sabemos que, si no sabemos, pues acá lo estamos viendo que la retención en la fuente es un mecanismo donde se paga a través de una declaración, o se presenta a través de una declaración mensual, a través del formulario 350, y que por regla general lo va a hacer o esa retención la realiza quien es el pagador. Es decir, quien tiene la obligación de pagar es el que va a hacer esa retención. Que en este caso, por ser un, por, que sí, en este caso, y por ese nuevo decreto legislativo, pues es del 1% para ciertos casos. Tengamos claridad de que hay unos actos, que son los actos de enajenación o transferencia a cualquier título de bienes inmuebles, que se realiza por escritura pública, que es donde va a cambiar un poco esa retención, ¿cierto? Porque va a diferenciarse en un listado, en una tabla, como el porcentaje y la tarifa, que eso ahorita nos lo va a explicar el doctor Daniel. Entonces, por regla general, es la persona pagadora. Pero entonces, ¿qué pasa en aquellos casos donde hay dos agentes de retención? Es decir, los dos tienen esa obligación de retener. Hay un artículo del Decreto Único Tributario que nos dice que hay una prelación y nos define exactamente un listado donde efectivamente las personas van a estar por encima de otras, porque a eso es lo que nos lleva a la prelación. Entonces nos dice que los notarios públicos van a hacer prelación respecto a los demás agentes de retención cuando hablamos de entidades de eh, enajenación de bienes inmuebles que sean por escritura pública. Es decir, todo lo que tenga que ver con la escritura pública va a tener prelación los notarios públicos. Después vamos a hablar de entidades públicas que estén vigiladas por la superfinanciera. Después vamos a hablar de entidades de derecho público, que ahí hay algo es muy interesante, que muchas veces esas entidades de derecho público no son responsables del impuesto, es decir, no tienen que pagar el impuesto, pero sí, no son contribuyentes como tal del impuesto, pero sí tienen que cumplir como tal esa obligación de presentar la declaración de retención en la fuente y de retener, practicar la retención como tal. Entonces ahí es donde empezamos a identificar digamos, ciertos matices de este impuesto que de pronto pueden generar alguna controversia o enredo cuando lo vamos a aplicar. Después vienen las personas jurídicas, después hablamos de personas naturales, después hablamos de entidades diplomáticas o diplomáticos respecto a todo este tema de documentos que se suscriben en el exterior. Y así es un listado que está en el artículo 1.4.1.2.4 del Decreto Único Reglamentario. En esa prelación, pues entonces en cualquier documento hay que identificar, primero, si somos sujetos pasivos, es decir, las personas que están otorgando, suscribiendo o aceptando un documento pueden ser sujetos pasivos. Entonces hay que tener claridad de que tenemos que tener identificado las condiciones y características de las personas naturales y también identificado lo que tiene que ver con las entidades públicas exceptuadas, ¿cierto? Y después de identificar si pueden ser o no sujetos pasivos económicos, vamos a identificar quién tiene la obligación de presentar la declaración, practicar la retención primeramente y después presentar y pagar la retención en la fuente. Bueno, pasemos a otro elemento esencial del impuesto. Y ahorita vamos a poner como un ejemplo, como con todos los elementos que hemos ido conversando para que aterricemos como toda esa información. Tenemos que el hecho generador del impuesto es el otorgamiento o la suscripción de cualquier instrumento público o cualquier documento privado.
donde donde obviamente vamos a incluir todos los títulos valores y donde se estén otorgando o aceptando unas obligaciones en el país, ¿cierto? Hay que tener claridad de que si esas condiciones u obligaciones, a pesar de que el documento se suscriba por fuera del país, se estén ejecutando dentro del territorio nacional o generen obligaciones aquí mismo, pues se va a tener que causar el impuesto. Es decir, estamos ante la realización del hecho generador. Entonces, la doctrina de la DIAN nos ha dicho, hay 4 condiciones básicas para determinar o definir si el otorgamiento de la suscripción de un documento en específico realmente genera, realizamos el hecho generador con este y vamos a causar el impuesto, ¿cierto? Y esto es que sea un instrumento público o un documento privado, que se suscriba en el país o que al suscribirse en otra parte, pues específicamente se ejecute o tengan obligación o se generen obligaciones en territorio nacional, donde en el documento, que es la segunda característica, conste la constitución, la extinción, la modificación, la prórroga o la cesión de unas obligaciones. Además, este documento tiene que tener una cuantía superior a 6.000 UETs. ¿Y cuánto es 6.000 UETs al 2025? Son más o menos 298 millones de pesos. Es decir, que si un documento que estemos suscribiendo está por debajo de los 298 millones de pesos, efectivamente, pues no estamos realizando el hecho generador porque estamos por debajo de la cuantía que el artículo 519 del Estatuto Tributario nos dice que tiene que tener un documento para poderse causar el impuesto de timbre nacional respecto a ese documento. Y que además, como lo habíamos hablado, lo estén suscribiendo o otorgando personas naturales con las 2 condiciones de las que ya hablamos, personas jurídicas o entidades públicas no exceptuadas, que ya tenemos también claridad de quiénes son. Entonces, aterricemos esto en un ejemplo que es mucho más fácil como de desglosar un poco toda esta información que les he ido contando. El ejemplo es muy sencillo. Vamos a firmar un contrato de concesión. Lo va a firmar Alejandra, persona natural, que como se los dije, no soy comerciante, no tengo la calidad de comerciante, no tengo ingresos ni patrimonio superior a 1.400 millones de pesos y lo voy a firmar con Plaza Mayor. Plaza Mayor actualmente es una entidad, es una sociedad de economía mixta, así está constituida. Efectivamente, pues miramos, bueno, Plaza Mayor, a pesar de que puede ser una entidad pública, se nota que es como algo público, pero es una sociedad de economía mixta, puede ser sujeto pasivo. Alejandra no es persona natural, pero no tiene las condiciones que define la ley para ser sujeto pasivo. Entonces, y vamos a firmar un contrato de concesión que se va a ejecutar en Colombia, que se está firmando en Colombia, se va a ejecutar en Colombia, estamos constituyendo una obligación y tiene una cuantía de 300 millones de pesos. Es decir, estamos por encima de las 6.000 UETs. Y entonces vamos a decir, pero entonces si Alejandra no es sujeto pasivo, ¿cómo se va a generar el impuesto? Efectivamente, sí se va a generar, porque las 2 personas que intervienen, o las personas, porque pueden ser variedad de personas, que intervienen en el documento, así una de ellas sea sujeto pasivo, se va a generar o se va a causar como tal el impuesto. En caso de que Plaza Mayor no fuera, o no fuera Plaza Mayor, sino la alcaldía de Medellín, que por ser un municipio no está como tal, no puede ser sujeto pasivo y es decir, está exceptuado de eso, pues ahí no generaríamos como tal el impuesto, no se causaría porque son 2 personas que no pueden ser sujetos pasivos. Pero en este caso, que es con Plaza Mayor, que sí es una sociedad, que es una sociedad de economía mixta, sí se genera y sí se causa el impuesto. Así Alejandra no tenga o pues no pueda tener la calidad como tal de la persona, del sujeto pasivo. Y aquí venimos a mirar lo de la retención en la fuente. ¿Quién va a realizar el pago? Va a ser Alejandra, porque es la persona obligada a pagarle a Plaza Mayor ese contrato de concesión de espacios. Entonces, vamos
Y obviamente Plaza Mayor también tiene la calidad de agente de retención. Es decir, yo a pesar de que por regla general tendría que hacer la retención en la fuente, Plaza Mayor está por encima de la prelación de la norma del decreto único tributario y por tal entonces tendría que hacer la retención en la fuente y tendría que ser la persona además que presenta la declaración y tiene que pagar ese impuesto. Y aquí es algo muy importante y quiero que lo anotemos y lo tengamos muy claro todos. El impuesto de timbre nacional no tiene como tal una regla, eh, por regla general no tiene una regla. ¿Dónde? Identifiquemos cómo se paga entre los sujetos pasivos ese impuesto. Esto quiere decir que a pesar de que yo no tengo, en el ejemplo, yo no tengo como tal esa obligación, yo no soy sujeto pasivo, yo sí tendría que pagar como tal ese impuesto. Y ahí es donde tenemos que identificar que el impuesto de timbre nacional en cualquier contrato o documento hoy tiene que ser un asunto de negociación. ¿Por qué? Porque la norma no nos define como tal cómo se tendría que pagar, si 50-50, si 20-80, no, efectivamente es un impuesto que se causa y que las personas que están suscribiendo el contrato, todos deberían aportar a ese impuesto. Entonces, tengamos claridad de que este impuesto puede ser una nueva, digamos, cláusula en los contratos donde se defina cómo se va a pagar y quién tiene la responsabilidad de pagar. Y eso tiene que quedar explícito para que no hayan de pronto controversias respecto a este impuesto y que a la larga de pronto no sea el agente de retención quien tenga esa carga económica adicional en un futuro, pues en una negociación o en un contrato o en un documento que se esté firmando. ¿Por qué dije por regla general? No tiene regla, porque cuando estamos hablando de entidades públicas exceptuadas, allí sí hay un artículo que es el 532 del Estatuto Tributario que nos dice, cuando hay una entidad pública exceptuada, allí solo se causa el 50% del impuesto. Y ese 50% del impuesto lo va a ir a pagar ese sujeto pasivo que sí tiene esa calidad. Entonces ahí es donde tendríamos que mirar. Como, digamos, como un ejemplo rápido. Serrano Martínez CMA va a contratar va a realizar un contrato de concesión con la alcaldía de Medellín. Alcaldía de Medellín, por ser un distrito, efectivamente no tiene la calidad de sujeto pasivo, es decir, es una entidad pública exceptuada. Pero Serrano Martínez es una persona jurídica, efectivamente tiene que causar el impuesto. Allí solo se causa el 50% del impuesto, porque la norma no lo dice así, cosa que no pasa con el resto de sujetos que no cumplen las condiciones para ser sujeto pasivo, como por ejemplo el caso de las personas naturales. Entonces allí será Serrano Martínez quien tendrá que hacer la retención solamente del 50% de equivalente al impuesto de timbre nacional, porque eso no lo dice la norma, específicamente así no lo dice. Cosa que, como se los dije, no lo dice para los demás sujetos pasivos que no cumplen la condición y que sí se tenga que causar el impuesto porque hay una persona de ese que está suscribiendo, otorgando el documento que efectivamente sí tenga que causar el impuesto en su momento. Bueno, sigamos. Bueno, aquí hablamos un poco de las exenciones y identificamos aquí las exenciones del impuesto, a pesar, digamos, de que no, como tal no es un elemento esencial de este impuesto, ni de ningún impuesto, las exenciones no son elementos esenciales de los impuestos como tal, pero sí tienen que ver con, como tal, con el hecho generador. Y las exenciones quiere decir que, a pesar de que posiblemente estamos generando, causando el impuesto, porque efectivamente podemos hacer el chequeo de las condiciones y podemos estar, el legislador en su configuración, obviamente legislativa y en todas sus facultades, nos dice que hay ciertos documentos, contratos, instrumentos públicos que efectivamente
consideran que no tendrían que estar grabados. Entonces, a pesar de que de pronto pudimos cumplir con el hecho generador, hay que definir exactamente cuáles son esos que no van a generar el impuesto, porque así lo decidió el legislador en su momento. Las exenciones a este impuesto están definidas en el artículo 530, perdón, del Estatuto Tributario. Son aproximadamente 56 exenciones que, obviamente, antes de calcular el impuesto, antes de ir a definir cuánto sería, la recomendación de nosotros es vaya, identifique en estas exenciones si el documento que usted va a suscribir, otorgar, girar, efectivamente no se encuentra dentro de las exenciones. Si no se encuentra dentro de las exenciones, inicie obviamente la negociación con las otras partes del documento para ver cómo se va a pagar y a cumplir con este impuesto. Son 56, nosotros identificamos unas que consideramos que para el sector inmobiliario hoy son importantes y que pueden ser obviamente como de relevancia para usted y obviamente para las personas que están alrededor de todo el sector. Entre las que están todos los títulos, valores emitidos por establecimientos de crédito, las acciones suscritas de acta de constitución de las sociedades anónimas o en comandita. Aquí tenemos que hacer la claridad de que las sociedades, las SAS, por ejemplo, tienen el mismo tratamiento tributario de las sociedades anónimas, entonces, digamos, se incluye como tal en este numeral de las exenciones, lo que tiene que ver con la cesión y el endoso, pero en títulos de acciones. Y aquí queremos hacer un énfasis. Las exenciones o exoneraciones en materia tributaria tienen o se tienen que leer de manera restrictiva. No podemos hacer analogías o no podemos extenderlo a otro tipo ni de documentos, ni de actuaciones, ni de nada, porque específicamente nos dicen para qué son y la referencia exacta a cuál va a ser el documento que no va a causar el impuesto. Lo que tiene también que ver con la prórroga de los títulos valores, obviamente que no impliquen una innovación. También vamos a hablar de, que es muy importante para este sector, están exceptuados del impuesto los contratos de promesa de compraventa de bienes inmuebles. Todo lo que tiene que ver con las escrituras públicas de las BIS, de las viviendas de interés social, contratos de prenda y garantía hipotecaria, los contratos que para este sector también es muy importante, todo lo que tenga que ver con seguros y reaseguros, y lo que implique esto, renovaciones, ampliaciones, aplicaciones y anexos. Matrículas de comerciantes, establecimientos, renovaciones de esas matrículas mercantiles. Algo muy importante son los contratos accesorios y las cláusulas penales o pactos de arras. Pero, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque estos contratos accesorios o estas cláusulas tienen que ir definidas o determinadas en el documento principal. Porque si esto no está definido o determinado de cierta forma en ese documento principal, pues nos salimos de la exención. Y podemos decir, por más contrato que sea accesorio a ese principal, no estamos cumpliendo con la norma. Es decir, no estamos cumpliendo con ese requisito de que tiene que constar en el documento principal. También tenemos todo lo que tiene que ver con ofertas mercantiles y órdenes de compra. Ofertas mercantiles, y hacemos la salvedad, que se acepten a través de una orden de compra, que creo que esto es muy importante en ciertos contratos, que es muy posible que migren a una oferta mercantil, pero que específicamente esa oferta mercantil tiene que ser aceptada a través de una orden de compra. Si no es aceptada a través de una orden de compra, sino en un documento aparte, pues efectivamente esa oferta mercantil y esa aceptación pues va a causar el impuesto de timbre nacional. Otra de las exenciones tiene que todo lo que tiene que ver con los sistemas de amortizaciones para todos los temas o financiamientos hipotecarios, los pagarés, que es muy importante para la cartera hipotecaria, y los demás títulos que tengan que ver con la colocación de títulos y su titularización.
Esos son como, a grosso modo, algunas exenciones del impuesto que lo que hacen es que podemos tener las condiciones, pero que nuestro legislador dijo, no se va a causar el impuesto con estos documentos como tal. Bueno, y acá le damos paso al doctor. Daniel, no sé si Daniel tenga como algo más a agregar a las exenciones. Sí, bueno, buenos días para todos. Es muy importante ahorita cuando estamos hablando, o bueno, cuando Alejandro les decía a ustedes que básicamente las exenciones son de interpretación y aplicación restrictiva. ¿Por qué? Porque pues digamos que ahorita más adelante les voy a hablar de unos casos problemáticos, pues si los llamamos problemáticos porque han sido objeto de mucha discusión, como por ejemplo el tema de la promesa de compraventa de bienes inmuebles. Entonces, allí es como por ejemplo cuando uno empieza a preguntarse si efectivamente la promesa, por ejemplo, de compraventa o de venta de derechos fiduciarios también encajan las exenciones y, por ejemplo, no sé, la promesa también de contrato de arrendamiento de bienes inmuebles entra en la extensión y pues digamos que hay diferentes posturas dentro de la doctrina, inclusive pues de varios también colegas que han definido pues qué posición tomar. Pero es muy importante que se queden con esto en mente y es que efectivamente las exenciones no se pueden aplicar a otro tipo de conceptos o figuras jurídicas o contratos, que esto es lo que nos genera, digamos, que, por ejemplo, en el caso de la promesa de compraventa, aplique solo para bienes inmuebles y no para la cesión de derechos fiduciarios. Y otra cosa muy importante que tal vez tienen que tener mucho cuidado es en el tema de las prórrogas y sesiones de los contratos. ¿Por qué? Porque no solo es el hecho generador, digamos, el momento de la suscripción, del otorgamiento, pues, por ejemplo, de la escritura pública, sino que puede suceder que en la prórroga o la sesión de los contratos también se estipule cuantías que superen los 298 millones de pesos y ahí se causa el impuesto de timbre. Es decir, que en el contrato original pues, no tendría ninguna cuantía y no se causaría el impuesto de timbre, pero con esas prórrogas y esas sesiones efectivamente se puede causar. Entonces, también tienen que ahí me escuchan, qué pasa con ustedes. Hola Lo que Daniel, les, sí, ya te iba a decir eso. Ahí está súper bien. lo que les estaba indicando es que pues tengan mucho cuidado con el tema de la prórroga de los contratos, porque básicamente puede suceder que un contrato no esté grabado con el impuesto de timbre, pues en un inicio porque no tiene una cuantía o no supera los 298 millones de pesos, pero que en ese otro sí o en esa prórroga o en esa sesión del contrato, básicamente se estipule una nueva cuantía, pues y digamos ya se causa el timbre, pues lo tendremos que pagar vía retención a la fuente. Acá hay un punto muy importante, digamos que acá vamos a entrar a los asuntos que tienen mayor discusión y que son un poquito más complejos del impuesto. El primero sería el hecho generador y la causación, que básicamente el hecho generador, para que nos entiendan, es ese momento en donde se genera la obligación tributaria, es decir, de efectivamente pagar el impuesto y uno tiene que verificar precisamente para determinar si el impuesto de timbre se causa o no. Entonces, por regla general, el impuesto de timbre es de causación instantánea. ¿Y qué significa esto? Es que cuando uno suscribe, otorga, acepta, además de eso, pues también la prórroga, como les decía, acepta el documento privado y también el instrumento público y se verifican las demás, digamos, elementos del impuesto que ahorita Alejandra les estaba contando, es decir, el sujeto pasivo, pues el sujeto activo siempre va a estar, que es la DIAN, el hecho generador es que se cause, pues digamos, pues este tipo de verbos rectores. Allí es donde uno verifica el impuesto, que ahorita les voy a poner ejemplos como para aterrizar esto un poquito. Entonces, en ese momento de causa, por ejemplo, supongamos que yo tengo un contrato de arrendamiento de un inmueble, ¿cierto? Que va a ser por un periodo de 12 meses, que ahorita más, pues, ahorita más adelante vuelvo a este ejemplo, pero simplemente es para que me entiendan la causación instantánea. Entonces, el contrato de arrendamiento del bien inmueble es por 12 meses y digamos que el canon de arrendamiento es de 30 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? Y es que básicamente cuando son contratos de tracto sucesivo, que acá me está adelantando un poquito, pero no importa, es para que me entiendan, es que se tiene que hacer la sumatoria de todos los pagos y además de eso verificar si yo supero la cuantía. Entonces, como el contrato va a estar por 12 meses
y el canon de arrendamiento es mensual 30 millones de pesos, la sumatoria me dan 360 millones de pesos. Entonces ahí, en ese momento, es que yo, al suscribir el contrato, verifico que efectivamente se causa el impuesto de timbre y tengo que pagar el impuesto en ese momento. Es decir, no es que yo pague cada mes que me estén pagando o practique la retención, sino que es instantáneo. Entonces yo lo verifico que efectivamente se causa y lo tengo que pagar sobre los 360 millones de pesos en el ejemplo. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Entonces, como les digo, esta es la regla general. O sea, en ese momento uno verifica la causación instantánea del impuesto y ya digamos que hay una excepción a esta regla general y es aquellos contratos de cuantía indeterminada. Es decir, que dentro del documento, contrato, no se especifica una cuantía del mismo. Es decir, no se pacta un canon de arrendamiento o, por ejemplo, que el canon de arrendamiento está supeditado a las ventas, como sucede, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento de local comercial, que efectivamente no es un canon de arrendamiento determinado, sino que es determinable. Entonces, la norma me indica que en este caso, la causación, es decir, la obligación de pagar el impuesto y también, pues, digamos, de retenerlo en el próximo mes que se cause, es básicamente por cada pago a uno en cuenta. Entonces, y pues durante la vigencia, pues, como del contrato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá, digamos que para aterrizarles un poquito, lo que les estaba diciendo, la base gravable, que es lo que yo voy a calcular, es decir, la cuantía sobre la cual yo voy a calcular el 1%, o otra tarifa que ahorita más adelante les voy a explicar qué es cuando se causan o se otorgan, perdón, escrituras públicas en la enajenación de inmuebles, pues uno tiene que determinar sobre qué es lo que aplico la tarifa, ¿cierto? Entonces, la base gravable, digamos, por regla general, es el valor total del contrato, que acá estamos hablando de contratos con cuantía determinada, como por ejemplo el ejemplo que les daba del arrendamiento de inmuebles, pues que efectivamente hay un canon de arrendamiento por 30 millones mensuales, pero efectivamente, como el contrato es de ejecución sucesiva, es decir, que sus obligaciones y prestaciones se van ejecutando en el tiempo, básicamente se tiene que hacer la sumatoria de todos los cánones de arrendamiento y allí determinar el impuesto de timbre. Entonces, digamos que cuando el contrato es de cuantía determinada, es fácil determinarlo porque simplemente es el valor total, o si es de tracto sucesivo, como les indico, y es decir, que las operaciones y las prestaciones se ejecutan a través del tiempo, pues básicamente allí se hace la sumatoria de todos los contratos. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, a término indefinido? Pues en un contrato que, por ejemplo, no sé, por decir, en los contratos de fiducia mercantil, en los cuales no se estipula una fecha digamos, de terminación del contrato, sino que tienen que suceder unas condiciones, por ejemplo, los proyectos inmobiliarios, no sé, cuando efectivamente se escrituren los inmuebles, pues como a los compradores, pues de los derechos fiduciarios, y pues efectivamente que se liquide el contrato y se paguen a los acreedores, pues no tenemos un término definido de cuánto durar ese contrato. Entonces, acá la norma, el artículo 522 del Estatuto Tributario, me establece que en esos contratos donde no está un término pactado definido, pues básicamente el valor corresponde a todos los pagos durante un año. Así quedó redactada la norma, pues digamos, en el Estatuto Tributario. Sin embargo, es importante también que tengan en cuenta que hay un concepto de la DIAN que es reciente, que es del 26 de febrero de 2025, en donde se estableció que en estos casos se tenía que verificar a 31 de diciembre de cada año, pues digamos, estos valores totales. Entonces, volviendo al ejemplo, pues digamos en la fiducia mercantil se generan pues algunos pagos. Yo lo que tendría que hacer es hacer la sumatoria de esos pagos hasta 31 de diciembre y verificar o no si yo soy sujeto pasivo del impuesto de timbre y causarlo. Pero digamos que esto ha sido una posición muy controversial, pues porque hay quienes piensan que la DIAN no tendría por qué estar indicando que se debe entender por un año y pues que la norma no te establece que sea 31 de diciembre de cada año, y más porque recuerden que el decreto que efectivamente, digamos que estableció la tarifa al 1%, es decir, el tarifa al 1%, indica que es hasta 31 de diciembre de 2025. Entonces, claro, cuando la DIAN establece este tipo de doctrina, pues ahí nos hace pensar, ¿será que sí va el decreto entonces hasta 31 de diciembre o efectivamente es que lo van a dejar pues de manera permanente, como por ejemplo sucedió con el 4 por medio del gravamen de los movimientos financieros? Entonces, para, digamos, aterrizar esto un poquito más, que digamos que es un asunto de mayor complejidad, les vamos a indicar ejemplos de cómo uno determina la causación, perdón, la base gravable, que es digamos, el valor sobre el cual aplico la tarifa de los impuestos.
Entonces, dependiendo del tipo de contrato efectivamente que estemos celebrando. El contrato de ejecución instantánea o de cuantía determinada, como les decía, pues digamos que la regla general es aquella que se produce, pues digamos, a través del valor del contrato total. Entonces, por ejemplo, un contrato de prestación de servicio. Eh, por ejemplo, un contrato de una operación de un establecimiento hotelero, pues que sea estructurado a través del contrato de prestación de servicio. Digamos que los honorarios que se van a pagar serían de 300 millones de pesos por un mes. Entonces, en ese caso, como la cuantía está determinada y el contrato de prestación de servicio se suscribe, es decir, a 14 de marzo de 2025, en ese momento se causa el impuesto y sería sobre los 300 millones de pesos porque digamos que solo va a ser por un mes. Esto pues como para efectos del ejemplo. Obviamente acá entonces entra a determinar todo lo que Alejandro les estaba contando y es determinar si ambos son sujetos pasivos del impuesto, si uno es sujeto pasivo del impuesto, porque como les decía acá no hay reglas para determinar quién asume el pago del impuesto, que no, pues digamos en los porcentajes, a excepción pues de que haya una entidad pública. Entonces, digamos que esta es la regla general, siempre y cuando, como les indico, sea ejecución instantánea y cuantía determinada. Ahora vamos con los contratos a término definido y cuantía determinada, que es el mismo ejemplo que les da ahorita del contrato de arrendamiento de inmueble. Entonces, es un contrato de arrendamiento, pasa exactamente lo mismo, es un contrato a 12 meses, que efectivamente el canon de arrendamiento es de 30 millones de pesos, y yo lo suscribo hoy, 14 de marzo del 2025. Entonces, yo hoy tengo que verificar, hacer la sumatoria de todos los pagos que se van a dar en los 12 meses, y como les indicaba, pues claro, como eso me supera los 298 millones de pesos, ahí yo me doy cuenta y yo digo, listo, entonces ya se causa el impuesto de timbre y se causa en ese momento. O sea, tengo que practicar la retención por los 360 millones de pesos que digamos, vale todo el contrato, pues de acuerdo a las normas establecidas. Los contratos a términos indefinidos y cuantía determinada, básicamente lo que yo les decía también, el tema de los contratos de fiducia mercantil, es decir, como no tienen un término indefinido, perdón, un término definido, pues sino que se pueden dar a través del tiempo sin tener una fecha estipulada de terminación, pues básicamente sería la sumatoria de todos los pagos, pero en un año. Y recuerden que la DIAN dijo que era 31 de diciembre. Y por último, digamos que se encuentran los que causan mayor confusión y que son un poquito más difíciles de determinar, que son aquellos que tienen una cuantía indeterminada. Que por ejemplo, lo que yo les decía, o sea, un contrato de arrendamiento y un local comercial en donde se digan que el canon de arrendamiento va a ser un porcentaje de las ventas. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si efectivamente yo celebro hoy el contrato, pues lo que yo tengo que hacer es ir verificando la sumatoria de todos los pagos, porque acá la regla de causación es que el impuesto se causa por cada pago o a uno en cuenta. Pero no es que yo, por ejemplo, no sé, si el primer mes pagué de canon 100 millones de pesos, tengo que causar el impuesto y la retención ahí. No. Efectivamente, lo que yo tengo que verificar es mes a mes, sumar todos esos cánones de arrendamiento hasta que yo supere el límite de las 6.000 UETs. Es decir, hasta que todos esos, digamos, pagos me superen los 298.700 millones de pesos y así poder causar el impuesto y pagarlo. Entonces, volvamos al ejemplo. Supongamos que tengamos un contrato de arrendamiento de local comercial de 100 millones de pesos en marzo, abril y mayo. Entonces, como en mayo yo ya tengo 300 millones de pesos que me han pagado y que efectivamente superé la cuantía, ahí es donde yo pago el impuesto sobre esos 300 millones de pesos. Es decir, calculo la retención del 1%, efectivamente pues ya el sujeto que tenga la obligación jurídica de trasladarle pues esa retención y pagarle esa retención a la DIAN, en ese momento, digamos, se me causa el impuesto y lo tengo que pagar. Ahora, como yo ya sé que yo estoy, digamos, en cierto sentido, inscrito en el impuesto de timbre, posteriormente, todos los pagos a unos 50 que se hagan, les tengo que practicar la retención. Y acá sí no me importa que los pagos sean inferiores a 298 millones de pesos porque ya cumplí. Entonces, supongamos en el ejemplo, después del tercer mes, donde efectivamente yo ya pasé la cuantía, que son los 298 millones de pesos, al cuarto mes yo recibo un canon de arrendamiento, por decir, de 20 millones de pesos, ahí de igual manera tengo que aplicar el 1%, pero es precisamente porque ya, para que me entiendan, que he matriculado, pues, digamos, al impuesto. Entonces, estas son, digamos, las particularidades que ustedes tienen que tener en cuenta y al enfrentarse, pues, como a un contrato, es determinar
todas estas normas que les estoy indicando, es decir, si es a término fijo, si efectivamente tiene cuantía determinada, si tiene cuantía indeterminable, pero que es determinada entonces la sumatoria, o si efectivamente es una cuantía indeterminada, pero pues ahí, digamos, se da la sumatoria de los pagos también en un año. Y entramos a, digamos, una pregunta que es muy recurrente para nosotros, pues, y que hemos visto en donde también se genera mucha controversia, y es qué sucede con aquellos contratos de cuantía indeterminada que se haya celebrado antes del 22 de febrero de 2025. Tienen que recordar que con el decreto que efectivamente instauró que la tarifa del impuesto de timbre era el 1%, indicó que entraba a su vigencia a partir del 22 de febrero de 2025. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Es decir, que pues digamos que en el orden normal de las cosas es que a partir de esta fecha es que a partir del 22 de febrero es que supuestamente cuando usted celebra contratos después de la fecha, que tenés que verificar efectivamente todos los elementos y aplicar pues, el impuesto que se trata. Entonces, le preguntaron a la DIAN, o la DIAN emitió, pues, perdón, un concepto en el 2025, del 5 de marzo, de que decía, ¿qué pasa cuando yo celebro un contrato de cuantía indeterminada antes de esta fecha? Es decir, volvamos al ejemplo del contrato de arrendamiento de local comercial, en donde yo pacto un porcentaje sobre las ventas. Entonces, lo que la DIAN indicó acá es que efectivamente, al momento de yo suscribir el contrato como fue antes, pues uno verifica el hecho generador, es decir, yo suscribí el contrato y efectivamente en ese momento, antes de esa fecha, la tarifa era cero. Pero la DIAN dice que yo tengo que ir verificando los pagos que se hagan de manera posterior, es decir, en este caso mensuales, y que si supero los 298 millones de pesos, a pesar de que yo lo firmé antes de la vigencia del decreto, pues efectivamente tengo que pagar el impuesto de timbre. Entonces, digamos que allí tienen que tener mucho cuidado porque esta es digamos, la posición actual de la administración. En este momento ese concepto está siendo revisado, pues se instauró pues como la revisión de la DIAN. ¿Por qué? Porque en el año 2008, bueno, y también no se asusten, pues acá también les hago una aclaración, que como este impuesto es tan antiguo, pues como Alejandro nos contó, viene desde 1976, en este momento lo que nos tocó a nosotros hacer es buscar toda la doctrina que hay. Entonces hay conceptos de 1999, del 2000, del 2001 que aún sigue vigentes y que efectivamente nos aplicarían, pues digamos, para este tipo de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que efectivamente hay un concepto en el 2008 donde la DIAN dice que no, que efectivamente cuando yo verifico el hecho generador, es decir, cuando yo suscribo, otorgo, acepto el contrato, yo tengo que verificar en ese momento el surgimiento, pues digamos, del impuesto. Es decir, en ese momento lo que yo les decía, como el contrato yo lo celebré antes del 2022, la tarifa a mí que me regía es el 0%. Y no porque yo haga pagos posteriores, quiere decir que es que a mí me aplique un 1%, porque es que el hecho generador se verificó antes de esa fecha. Y eso también, digamos que fue en esa sentencia que está ahí, pues digamos en la presentación del Consejo de Estado en 2000, fue también indicado lo mismo. Es decir, a mí el pago posterior o los pagos sucesivos del contrato no me determinan la tarifa, sino el momento en donde yo suscribo, otorgo el documento, que es donde se causa el hecho generador. Entonces, vamos a ver qué va a pasar, pues, digamos, con este nuevo concepto de la DIAN, si efectivamente reconsideran, pues, como su posición, pero es importante que tengan en cuenta que hay dos posiciones, que efectivamente hay conceptos que son contradictorios entre sí, y que efectivamente la DIAN considera que para esos casos sí se genera, pues, como el impuesto de timbre, en caso de que se pase, pues, como la cuantía. Bueno, entonces digamos que acá hay unas bases gravables especiales que es importante que tengan en cuenta. Por ejemplo, los contratos de fiducia mercantil, en cargos fiduciarios, en administración delegada, la base gravable es solo sobre la remuneración que se pacte dentro de cada contrato, porque normalmente en esos contratos se pueden estipular otro tipo de cuantías, pero allí solo es sobre la remuneración. Igual pasa, digamos, en los contratos de mandato también. En los contratos de leasing financiero hay un concepto de 1998 de la DIAN que establece que la cuantía será el valor total de los pagos periódicos que se deben efectuar durante la vigencia del contrato. Y en los contratos de leasing habitacional, pues el decreto reglamentario establece que solo se causa el impuesto de timbre si venció el término de la vigencia del contrato, pues pactado el contrato, el locatario no hiciera, pues digamos, la opción de compra. Entonces, en tal evento,
el impuesto de timbre va a ser compuesto, la base gravable será, digamos, por el valor total de los cánones de arrendamientos pagados. Entonces es importante que tengan, pues, digamos, que traemos a colación, pues, para efectos de esta charla, estas bases gravables especiales. Efectivamente, la norma hay otras bases gravables especiales, como por ejemplo, se las ponemos allí, que son, en caso de los cheques, es el 0.003 de una VT, los bonos nominativos del portador del 0.5%, etc. Bueno, y acá entonces llegamos a un punto muy importante también, que es la tarifa, pues, del impuesto. Básicamente, nosotros, ¿qué tenemos actualmente? Hay dos tarifas del impuesto de timbre. Una, que es la que hemos venido explicando, que fue la que, digamos, se modificó con este decreto de este año, que básicamente es el 1% sobre el valor total del instrumento, las normas que yo ya les expliqué ahorita, que básicamente, pues, podemos llamar que esto es el impuesto de timbre documental, es decir, que se causa sobre los documentos o escrituras públicas, pues, que le otorgan. Pero recuerden, como se los decía Alejandro en el inicio de la conferencia, y es que básicamente a través de la reforma tributaria, pues, se estableció esta nueva tarifa, que es para la enajenación. Mucho cuidado, que en este caso hay que verificar que se cumpla todo lo que la norma, digamos, trae como hecho generador para el efecto de este impuesto, y es que se trata de la enajenación a cualquier título de inmuebles elevados a escritura pública, es decir, que tiene que cumplir con toda estos elementos para poder aplicar esta tarifa. Entonces, es importante que tengan en cuenta que estos son excluyentes, es decir, que si yo estoy vendiendo un inmueble, no aplico la documental, que es del 1%, sino que efectivamente aplico esta, y obviamente con base en las tarifas que estoy allí. Es decir, si por ejemplo yo vendo un inmueble que es inferior a 995 millones de pesos, casi 996, pues la tarifa del impuesto es del 0%. Pero si, por ejemplo, yo vendo un inmueble que es mayor a este valor y menor a 2.489 millones de pesos, pues ahí la tarifa sería el 1%. Y si efectivamente supera los 2.489 millones, ya la tarifa sería el 3%, perdón, la tarifa del 1.5%, pero para que me entiendan que efectivamente, si yo me encajo en este hecho generador, yo no aplico la del 1%, sino la del 1.5%. Y acá, para terminar, pues digamos que les queremos dejar unos casos problemáticos que han sucedido y que han sido objeto de discusión y que efectivamente les impacta, pues, a muchos de ustedes. Uno de ellos, como les decía, es el aporte, por ejemplo, de bienes inmuebles a sociedades nacionales. ¿Qué es lo que pasa allí? Que efectivamente, cuando uno aporta inmuebles o transfiere esos inmuebles a título de aporte en especie de sociedades nacionales, pues el artículo 319 del Estatuto Tributario dice que esto es, digamos, no es una enajenación para efectos fiscales, ¿cierto? Y así lo reconoció la DIAN en este concepto del 2024, donde dice, efectivamente, cuando usted hace aporte de bienes inmuebles, o por ejemplo, cuando hay fusiones y cesión de sociedades en donde se transfieren inmuebles como consecuencia de ese proceso, pues no es una enajenación y entonces no se causa el impuesto de timbre. Claro, entonces acá veíamos que la tarifa me decía que cuando hay una enajenación o transferencia del inmueble elevada a escritura pública, se causa el impuesto de timbre. Entonces, claro, ahí digamos que no se causaría porque no es una enajenación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque muchas personas entonces dicen, claro, pero entonces cuando yo en el acta de asamblea de accionista digo que voy a transferir el inmueble a la sociedad aporte en especie, pues ahí estoy consagrando una obligación, o estoy constituyendo una obligación que básicamente, pues ahí hay un término técnico que simplemente yo tengo que aceptar las acciones. Pero bueno, digamos que en el documento que se trate, ahí básicamente yo estoy constituyendo una obligación. Entonces ahí nos preguntamos, si bien no se causa el impuesto de timbre del 1.5 o el 3, de que es de enajenación de inmuebles, entonces se causará el del documento, pues, que es del 1%. Inclusive, pues, digamos que también la norma establece que el impuesto de registro y el impuesto de timbre no pueden confluir, excepto en el caso digamos, de la enajenación de los inmuebles. Pero entonces, en este caso, pues, como está confluyendo el impuesto de registro al momento de la transferencia del inmueble, pues, y la escritura pública, cuando yo la llevo a registro, entonces no se causa el impuesto, o efectivamente sí se causa, pero a través del 1%. Entonces, estas son las discusiones, pues, como que se han generado en esos dos puntos. Y la cesión de derechos fiduciarios. Mucho cuidado con esto, porque como yo les decía, las exenciones son de carácter, se aplican de carácter restrictivo, entonces no podemos extender, por ejemplo, digamos que las exenciones que se han dado para la promesa de inmuebles, pues de compraventa de inmuebles, y la cesión de derechos fiduciarios por un concepto de la DIAN, pues del 2000, dicen que está en la pantalla, ha indicado que efectivamente sí está grabada con el impuesto de timbre. Allá digamos que entramos a un poquito más
difícil el concepto porque ya estamos hablando de la transparencia fiscal que existe en los contratos de fiducia mercantil, pero el tema es que la habían argumentado e inclusive el artículo 102 del Estatuto Tributario establece que este principio de transparencia, de transparencia perdón, fiscal solo se aplica para el impuesto sobre la renta y no para el impuesto de timbre. Entonces, por esa vía, pues digamos que el impuesto, la cesión de derechos fiduciarios y además como no se eleva a escritura pública, tendría que estar grabado pues como al 1%. Y por último, digamos, la restitución de los inmuebles en el contrato de fiducia mercantil, pues, ¿qué es lo que sucede entonces? Cuando yo hago un aporte de un inmueble al encargo fiduciario, es decir, cuando yo efectivamente por el principio de transparencia fiscal, para efectos de renta no se experimenta una utilidad grabada, pero entonces ahí tendré que grabarlo con timbre porque efectivamente estoy transfiriendo un inmueble elevado a escritura pública, pues las transferencias se hacen elevado a escritura pública, y entonces, ¿qué pasa cuando a mí me restituyen ese inmueble en caso de que el encargo fiduciario, pues, o pues el contrato de fiducia mercantil se termine? Entonces, ahí también se tiene que volver a coger el timbre porque son dos enajenaciones diferentes. Entonces, podríamos ver pues, eventos donde hay una doble tributación efectivamente en este tipo de contratos, que son, digamos, como les indico, casos problemáticos que se han discutido, digamos, pues, respectivamente sobre estos puntos. Bueno, ya veo que son las 9 de la mañana, entonces, si quieren, podemos darle paso a las preguntas. Daniel, muchísimas gracias por esta explicación del impuesto de timbre. La verdad, sabemos pues que es algo muy tedioso a grandes rasgos, pero que necesita también un análisis súper particular a la hora de hacer estos negocios jurídicos. Por aquí y atendiendo pues a este impuesto tan novedoso, tenemos varias preguntas, entonces les voy a ir leyendo algunas preguntas. Cuando ustedes estaban hablando respecto del contrato de arrendamiento, entonces, como para dejarlo así súper claro y que las personas se vayan con esta idea central, nos preguntan, ¿qué sucede en los contratos de arrendamiento que supieran el tope de las UET? ¿Les aplicaría el impuesto de timbre? ¿A quién le corresponde pagarlo? Bueno, ahí efectivamente, como se los contaba, básicamente hay que verificar primero el término del contrato de arrendamiento. Si efectivamente en el término que yo dispongo, como les decía, los cambios de arrendamiento durante ese término, la sumatoria de ellos, me supera la cuantía, efectivamente yo pago el impuesto de timbre. Ahora, ¿a quién le corresponde? Esto depende de quiénes sean las partes. Es decir, si arrendador y arrendatario son sujetos pasivos, es decir, por decir que sean personas jurídicas, en ese caso ambos tienen que responder, digamos, por el impuesto de timbre, y ya será, pues, digamos, acuerdo entre las partes de 50 y 50, 80-20, pues como lo dispongo. Si efectivamente uno es un sujeto pasivo, por ejemplo, es una persona natural que no sea comerciante o que no tenga los ingresos que son como 1.400 millones de pesos aproximadamente, o el patrimonio bruto, pero hay una persona jurídica como arrendataria, por ejemplo, entonces en ese caso la arrendataria es quien tiene que asumir el impuesto total. O sea, no importa, es importante que se vayan que no importa que no haya una persona que no sea sujeto pasivo en la relación. Siempre el que sea sujeto pasivo, en caso de que no haya uno, pues es el que tiene que asumir el impuesto de timbre totalmente. Igual creo que es importante eh, que nos llevemos de aquí ese chip de que el impuesto de timbre nacional hoy tiene que ser un asunto, una cláusula que se tiene que discutir entre las partes. O sea, que no tenemos muchas como momentos, actuaciones, no tenemos cosas tan claras por ser un impuesto tan viejo. A las realidades hoy actuales de pronto se sale un poco, entonces creo que es importante que sea un asunto de pacto entre las partes, de quién es el que lo va a asumir, excepto cuando estamos hablando de entidades públicas exceptuadas, que ahí sí nos dice exactamente la norma quién tiene que cumplir como tal ese impuesto y cuál es el porcentaje que se tiene que pagar, que sería el 50%, pero que esto es más un asunto de pactarse entre las partes, tanto quién lo asume como en qué porcentaje. Perfecto, súper claro. Y ahora como en esta misma línea, para poner un ejemplo, porque creemos pues que este tema puede verse un poco más fácil a través de los ejemplos, nos preguntan por acá, en un contrato de una bodega con un canon de 40 millones y el contrato es a 12 meses,
La totalidad del contrato sería de 480 millones. ¿Es sujeto pasivo de impuesto? Digamos que el contrato genera el impuesto de timbre, sí, pero hay que verificar las condiciones del sujeto pasivo. Como les indicaba, si efectivamente se trata de dos personas jurídicas, una persona jurídica, pues por regla general sí se causa ahí el impuesto de timbre porque superamos la cuantía y estamos en la sujeción pasiva pues, del impuesto. Perfecto, súper claro. Y también nos preguntan eh, cómo aplica cuando es encargo fiduciario en proyectos inmobiliarios que están destinados a la adquisición de inmuebles. Pues, qué es lo que sucede allí? O sea, digamos que la base gravable de los encargos fiduciarios está dada solo por la comisión que se parte allí, pero estamos hablando del encargo fiduciario. Ya posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Si efectivamente el fideicomiso, pues si la entidad fiduciaria como vocera de ese fideicomiso adquiere inmuebles posteriormente, pues ahí habría que ver las causaciones de esa adquisición de ese inmueble. Claro, como efectivamente la fiduciaria es una persona jurídica y quien es la que suscribe o otorga, digamos, la escritura pública, pues ahí se causaría si efectivamente pasamos de los umbrales pues, de la tarifa de inmuebles. Entonces, mucho cuidado porque efectivamente tienen que analizar es cada uno de los contratos o actos jurídicos que se vayan dando en el tiempo, porque una cosa es el negocio fiduciario y otra cosa es los contratos o actos que se vayan dando posterior a él. Hola, ¿será que se nos cayó la conexión? No, yo te estoy escuchando. Sí, seguro que esa idea ahí se me fue un momentico la conexión. No, perfecto. Bueno, súper claro, Daniel, lo que nos decías y también pues como en esa misma línea nos preguntan aquí, ¿cómo se genera el impuesto de timbre en la prórroga de los contratos de arrendamiento si la prórroga es automática? Bueno, eso es muy buena pregunta. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un contrato de arrendamiento, bueno, y también hay que ver, son dos cosas que tenemos que analizar. Primero es que el decreto supuestamente va a dejar el 1% del timbre hasta 31 de diciembre de este año. Entonces, si el contrato de arrendamiento, por ejemplo, no sé, está a 6 meses, pues contando, por ejemplo, hoy marzo, pues efectivamente se suman todos los cánones de arrendamiento por esos 6 meses. Y si yo no cumplo con la cuantía, pues efectivamente no se genera el impuesto de timbre. Pero supongamos que tengo una prórroga automática. Durante esos 2 meses quedarían pues como para septiembre. Pues en ese caso lo que yo tengo que seguir haciendo es determinando la sumatoria de todos esos cánones de arrendamiento, sumándoles, digamos, con el término inicial, es decir, los 6 meses iniciales para determinar si dentro pues, digamos, de la vigencia del impuesto de timbre al 1%, efectivamente se me genera. Lo importante con las prórrogas, como les indico, es ubicarse en el tipo de contrato en el que estoy, en las características del mismo y, pues, digamos, en cada prórroga verificar que no se estén añadiendo, pues, digamos, cuantías adicionales. Perfecto. Y ahora con lo que ustedes decían respecto de este decreto que modifica la tasa del impuesto de timbre, nos preguntan, si tengo un otro sí durante el plazo del decreto que modifica las condiciones del contrato como un nuevo plazo y canon, ¿se considera como un contrato nuevo para efectos del cálculo del impuesto? Lo que yo entiendo de esa pregunta que está un poco extraña es que tienen un contrato y a través de un otro sí modificaron la fecha y las condiciones del contrato. Ese otro sí, esa modificación de la fecha le aplicaría el impuesto de timbre. Efectivamente aplica en caso de que se haya modificado la cuantía, como lo dice la pregunta, si se modifica la cuantía y esta nos está generando, nos está superando los 6.000 UETs, de la cual hablamos del impuesto de timbre, efectivamente se va a generar o a causar el impuesto. Perfecto, súper claro. Y por aquí tenemos otra pregunta que dice, para la base gradable se debe tener en cuenta solo el valor del canon o también la cuota de administración y el IVA. Digamos que esta es una pregunta más que todo por el sector inmobiliario
y pues como para el conocimiento de cómo pueden manejar este cobro del impuesto. Bueno, básicamente para la base gravable no hace parte de la base gravable del impuesto del timbre el IVA. Efectivamente, si dentro del contrato se establecen cuantías diferentes al canon de arrendamiento y no tienen una base gravable especial, como por ejemplo es el del tema de los encargos fiduciarios, el tema de la administración delegada, los contratos de mandato donde se especifica qué es la remuneración, pues todas las cuantías que se estipulen dentro de los contratos entran a sumar o a determinar la cuantía del mismo, pues dependiendo del tipo de contrato que se trate. Pero es importante que tengan en cuenta que el IVA no es parte de la base gravable del impuesto de timbre. Perfecto. Y por aquí nos pregunta una pregunta súper importante. ¿Cómo se paga este impuesto? ¿Dónde existe algún formulario? Sí, claro. Este impuesto, como se los dije al inicio, es un impuesto que digamos, se recauda a través de retención en la fuente. La retención en la fuente se declara de manera mensual a través del formulario 350. Entonces hay que identificar específicamente quién es el agente de retención en cada uno de los documentos o en cada uno de los hechos generadores para poder saber quién tiene que practicar la retención y posteriormente presentar la declaración y transferir los recursos a la DIAN. Perfecto, súper claro. Bueno, no, Daniel, Alejandra, muchísimas gracias por este espacio. Aquí están los datos de Serrano Martínez CMA que vemos en el chat, que hay unas preguntas súper específicas de casos puntuales para que los contacten y ellos los puedan asesorar en todos sus negocios inmobiliarios. Recuerden que esta jornada queda en nuestro canal de YouTube para quienes no pudieron asistir, la puedan ver a través de ahí. Muchísimas gracias, Alejandra y Daniel, por este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Y están nuestros canales abiertos para cualquier tipo de asesoría. Claro que sí. Feliz día. Muchas Feliz gracias por la día, hasta invitación. luego. Perfecto, feliz día para todos.